En el judaísmo, cada letra tiene una energía y un significado distinto, por lo que cada palabra relacionada en nuestra vida, como nuestro nombre por ejemplo, impacta en nuestra personalidad y en nuestro destino. De este tema nos habla el rabino Yosef Sonana en su libro La energía de las letras, en el que podemos encontrar un poco de judaísmo, un poco de Kabbalah y otro tanto de nosotros mismos. Hola Yosef, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas hoy. Hola, muchísimas gracias Nadia, gracias por la invitación, es un placer. Yosef, escribiste un libro que se llama La energía de las letras y hay mucho que preguntarte sobre este tema. Vayamos a lo básico primero. En términos generales, ¿de qué trata este libro? Este libro habla acerca, literal, como su título lo dice, de la energía de las letras, de acuerdo con la Kabbalah, de acuerdo con la Torá, de acuerdo con la filosofía judía. Cada una de las letras del Aleph Bet, del abecedario judío, no es simplemente una grafía creada para expresarnos, no es una forma, una figura que nos ayuda a expresarnos, sino que además tiene también una energía. Cuando Dios bendito hizo el mundo, lo primero que hizo fue una energía llamada Aleph, Bet, Gimal, y cada una de esas energías nosotros las simbolizamos, las representamos y la evocamos mediante esos símbolos llamados letras. Por eso cada letra del Aleph Bet tiene un valor numérico, tiene una forma específica, tiene muchos secretos contenidos, cada una de las letras del Aleph Bet. Entonces, básicamente, en este libro pretendo explicar cuál es el significado profundo de cada letra, cuál es esa conexión con lo divino con la que nos conecta cada una de las letras del Aleph Bet y cómo cada una de las letras del Aleph Bet es literalmente un canal o un conducto mediante el cual llega energía a este mundo y sobre todo a cada una de las personas. Por eso cada letra que llevamos en nuestro nombre impacta sobre nuestra personalidad, sobre nuestro destino, sobre nuestra energía en general. Sin duda un tema sumamente interesante. Veo que en tu libro tocas el tema de la Sefirot. Este es un tema complejo, pero que además siempre despierta el interés de muchas personas. Dinos por favor en términos simples, ¿qué son las Sefirot para poderlas entender mejor? Ok, bueno, como acabas de decir, el concepto de la Sefirot es un concepto muy profundo, de mucha energía, está relacionado con toda la creación de Dios al hacer el mundo, pero voy a tratarlo de explicar de una forma muy simple y muy breve. Cuando Dios bendito hizo su mundo, creó su mundo, Dios, como dije anteriormente, no tenía materiales para crear el mundo, no tenía un arquitecto que va a construir una casa, tiene piedras, tiene maderas, tiene ladrillos, cemento. En cambio, Dios bendito, cuando iba a construir, cuando iba a crear su mundo, no tenía ninguna herramienta. Y entonces lo primero que hizo Dios de la nada es crear 22 canales de energía, llamados las 22 letras, y 10 sefirot, es decir, 32 como el valor numérico de la palabra lev, que significa corazón. Y Dios bendito, cuando creó su mundo, lo hizo precisamente con esas energías. Lo que hizo Dios en realidad al crear el mundo fue limitar su luz. De acuerdo con la Kabbalah, antes de la creación del mundo, lo único que había en todo el infinito era Dios, su luz. Una luz que se le llama en la Kabbalah la luz En Sof, una luz sin límites. Y de pronto, Dios, para poder crear un lugar en el que exista el libre albedrío, en el que exista la oscuridad y las personas podamos equivocarnos y tomar decisiones y escoger y haya libre albedrío, lo que hizo Dios fue limitar su luz, es decir, en un espacio que es completamente luz,
creó un poco de oscuridad, que precisamente ese es nuestro mundo, y esa oscuridad, esa falta de luz, falta de resplandor divino, la creó mediante el contraerse a sí mismo y salirse de ese lugar. Entonces, la forma en la que lo hizo fue mediante el nombre Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios que representa el poner límites, el limitar. Entonces, en el primer capítulo de toda la Torá, figura 32 veces la palabra Elohim. 10 de ellas está escrito Vayomer Elohim, dijo Elohim, Dios. Esas 10 son con las que se creó, con las que Dios creó las 10 sefirot, y las otras 22 es con las que Dios creó las 22 letras del Aleph Bet. Ahora bien, ¿qué es una sefirá? ¿Qué tiene que ver esto con las letras? Lo que pasa es que obviamente Dios, al crear un espacio vacío de Él, creó un lugar de mucha oscuridad. Pero algo que está completamente vacío de Dios tampoco puede existir. Entonces a este mundo, a este vacío de la luz de Dios, debe de filtrarse también un poquito de la luz de Dios. Sin embargo, no debe de entrar la luz de Dios con toda su intensidad, porque entonces volvemos a como las cosas estaban antes de la creación. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios, mediante estas 22 letras y mediante estas 10 sefirot, manda un poco de su luz a este mundo en cantidades muy, muy, muy limitadas. Nada más para poner un ejemplo, es como si una persona agarra su celular y dice voy a cargar mi celular y se va directamente a la central de luz y fuerza, se va a la central de donde se genera la luz, que es demasiado fuerte la intensidad de aquella luz que su celular simplemente se quemaría. Lo mismo pasaría con el mundo si toda la luz de Dios penetra en él. Para que el mundo siga existiendo y Dios siga habiendo libre albedrío, etcétera, debe de filtrarse poquita luz de Dios a este mundo. Entonces, esas 10 sefirot son como 10 ventanas mediante las cuales se filtra dentro de cada una energía, una luz, un aspecto, un reflejo de la luz de Dios de una forma diferente. Igualmente mediante las 22 letras. Por eso la palabra sefirá tiene muchos significados. Sefirá viene de sefer, que es escritura, de sefar, que es contar, y también viene de zafiro. Zafiro era el material con el que estaban creadas las tablas de la ley, y el zafiro es una piedra que refleja la luz, y por eso se les llama, en el lenguaje de la Kabbalah, una de las razones es que se le llama sefirá, porque aquí, así como el zafiro es una especie de cristal mediante el cual pasa la luz, igualmente Dios, mediante las sefirot, hace pasar luz a este mundo y hace que este mundo tenga diferentes energías. Cada una de las 10 sefirot hace llegar una energía completamente diferente. Por ejemplo, existe la sefirá de Gesed, que mediante esa energía Dios hace bajar la abundancia, hace bajar el favor, etc. Y por otro lado, en paralelo está la sefirá de Geburá, que es la restricción, los límites. Entonces, son en total 10 sefirot, que son 5 y 5, que unas bajan la energía y otras filtran y detienen la energía, hacen como una especie de tensión en el mundo para que el mundo se mantenga en equilibrio. Entonces, bueno, en conclusión y así como muy, muy, muy cortito, se podría decir básicamente y en términos muy superficiales que cada una de las sefirot son canales o conductos de energía mediante los cuales
podemos jalar luz de Dios, energía a este mundo. Y lo quizá más interesante de este tema de la Sefirot es que impactan en nuestra personalidad y cada uno de nosotros tenemos una sefirá más dominante que otra. ¿Esto es cierto? Por ejemplo, una persona que es más Gesed, ¿qué puede significar esto? Claro, mira, definitivamente todo, no solo todos los seres humanos, todo lo que existe en este mundo tiene una combinación de estas 32 elementos, de las 10 sefirot y de las 22 letras. Y por lo tanto, nuestra personalidad, nuestros rasgos de cómo somos, nuestra suerte, nuestra energía, la abundancia que jalamos del más allá, todo depende de la combinación energética que hay en nuestra personalidad. Entonces, literalmente, existen personas que tienen un poquito más de algunas cosas que de otras. Por ejemplo, vamos a irnos lo más superficial, es en el nombre de la persona. Por ejemplo, una persona que tiene cierto nombre, tiene ciertas características referentes al nombre que tiene cierta energía referente al nombre que tiene. Si se cambiara el nombre, incluso la suerte le podría llegar a cambiar, y lo hemos visto con muchos negocios que de pronto y están en la quiebra y cambian de nombre nada más, un antro que de repente está quebrado y nadie va y de repente le cambian solo el nombre y empieza a tener mucha gente, o un restaurante. Literalmente las letras están en todo. En nuestro nombre, si tenemos, y van a decir seguramente, bueno, pero como yo se llaman a lo mejor otras 10,000 personas o 10 millones de personas en el mundo. Es verdad, pero también como yo hay miles y millones de personas que tienen los ojos del mismo color, o el pelo del mismo color, o la piel del mismo color, o la misma altura que yo, etc. Es decir, las letras, la configuración de letras de nuestro nombre influye en cierto aspecto sobre cómo somos. Las sefirot que hay asociadas con esas letras influyen sobre nuestra personalidad. Por ejemplo, el nombre Abraham Avinu, Abraham, que fue el patriarca del pueblo de Israel, él representaba la sefirá, la esfera espiritual de Gesed. Gesed es favor, bondad, y él literalmente era una persona que tenía tanto de esa sefirá, estaba tan conectado con ese canal, con esa energía, que de hecho era una persona completamente de favor, sin límites. Y por otro lado, de pronto se casa con Sará, que Sará era restricción absoluta, y entonces hacían una muy bonita mancuerna. Y de pronto viene Yitzhak, que también era como Sará, su mamá, del atributo de Geburá, de la sefirá de Geburá, es de donde obtenía la mayor cantidad de su energía, de su personalidad, y era una persona muy dura, era una persona muy estricta, era una persona muy cuadrada. Y por otro lado, Rivka, su esposa, era como Abraham Avinu de Gesed, de hacer muchos favores, de no tener límites, y así sucesivamente. Cada uno de los patriarcas estaban conectados con una energía, y luego venía Jacob, que es Gesed, Geburá, Gesed es Abraham, Geburá es Yitzhak, y luego viene Jacob, que es Tiferet, que es una armonía entre Gesed y Geburá. Las sefirot, los canales y los conductos energéticos impactan, influyen muchísimo sobre cómo somos, sobre cómo nos comportamos. No podemos cambiar eso, no podemos cambiar nuestra personalidad. Si una persona nació con ciertos rasgos, es porque Dios le dio esos rasgos y no debemos de cambiarlos. Simplemente lo que nos enseña la Torá es que debemos de utilizar de forma positiva las conexiones energéticas, la personalidad, la fuerza que Dios nos dio. Abraham supo
es como el símbolo del Gesed, de la Sefirá de Gesed, porque es el que mejor supo utilizar el favor en su vida y el que mejor supo utilizar para bien ese rasgo de carácter que Dios le dio, esa energía que jalaba. Y igual Itzhak fue el que mejor supo utilizar la Geburá y así sucesivamente. Venimos a este mundo para aprender a conectarnos con nuestra energía, conocernos a nosotros mismos y tratar de jalar la mayor energía, la mayor cantidad de luz de Dios a este mundo, a nuestras vidas, para iluminarlas y usarlas de la mejor manera, de la manera correcta. Esa es como parte también de la misión integral de la persona y del mundo. Entonces, básicamente eso es un poquito, una probadita de lo que son las sefirot, de lo que son las letras. Así como una persona en su código genético tiene diferentes cromosomas y se necesitan de todos, se necesita también de todas las sefirot. Y todos tenemos todas las sefirot en nuestro interior, simplemente que una es más predominante que la otra. Entonces, eso es lo que crea nuestra personalidad y lo que nos hace únicos y lo que nos hace especiales. Sin duda. Yosef, una investigación como la que tú hiciste para elaborar un libro de tantas páginas y con un tema tan complejo, pues seguramente llevó una investigación muy, muy extensa. En todo el proceso en el que tú investigaste, ¿cuál es el dato, el conocimiento con el que te encontraste más interesante? Wow. Bueno, la verdad es de que para poder hacer este libro, antes que nada esto tomó más de 40 años, es decir, desde que me enseñaron el Aleph Bet y todo lo que fui aprendiendo, que se fue conectando, toda mi vida se fue conectando literalmente con este mundo llamado letras, y conforme iba leyendo libros y estudiando y averiguando, la verdad es de que cada cosa que iba aprendiendo nueva me sorprendía, porque son conceptos muy relevantes, porque son conceptos que están a nuestro alcance, que están en todos lados, y sin embargo no los vemos hasta que no nos los enseñan, hasta que no lo leemos en un libro. Yo creo que lo más fascinante que aprendí acerca de todo este concepto de las letras es literalmente que todo en el mundo son letras, que todo a nuestro alrededor literalmente son letras. Si agarramos cualquier objeto sólido y lo analizamos con un microscopio, nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay nada físico concreto, sino que son moléculas, átomos, células, etc. Y todas y cada una está formada a base de energía, y esa energía son las letras, que literalmente están en todas partes. Literalmente la forma en la que los seres humanos nos acercamos o nos alejamos unos de los otros es mediante la palabra. La forma en la que nos acercamos o nos alejamos de Dios es mediante la palabra. La forma en la que todo nuestro mundo literalmente lo creamos a base de letras, de palabras que escribimos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, yo creo que lo más maravilloso que aprendí de todo el libro, que de verdad me cambió la perspectiva de la vida y del mundo, es que literalmente todo son letras, todo son palabras, todo es energía, y debemos de aprender a utilizar esa energía de forma positiva, a escribir en el libro de nuestra vida cosas bonitas, una historia preciosa, a escribir en nuestra cabeza lo que queremos ser, porque somos hoy aquello que escribimos en nuestra cabeza que queríamos ser antes, y seremos mañana aquello que estamos escribiendo ahorita en nuestras mentes. Entonces, literalmente, no solamente en el aspecto
metafísico y espiritual es relevante todo este conocimiento, sino que literal, de forma práctica, cada una de las letras del Aleph Bet tienen mensajes increíbles para transmitirnos y conectarnos con cada una de la energía de las letras y de las sefirot y los nombres de Dios y todas esas meditaciones que se hablan en el libro, que se mencionan en el libro. Estoy seguro que yo creo que eso es una de las cosas que me cambiaron la vida y que le van a cambiar la vida a muchas personas. Yosef, finalmente, ¿es necesario tener conocimientos de Kabbalah para entender tu libro? Ok. De entrada, quiero sí dejar muy en claro que para poder hacer este libro tuve que averiguar mucha información en libros, no solamente en hebreo, sino incluso en arameo, libros muy profundos, libros muy antiguos, y de repente descifrar muchos mensajes muy complejos. Sin embargo, yo siempre mi estilo, y creo que una de las cosas que más trato de hacer en mis libros, es agarrar las ideas más profundas, más complejas, y tratar de explicarlas de la forma más simple posible, con la intención de que cualquiera tenga acceso a esa información, a ese conocimiento, que cualquiera pueda entender todos esos conceptos. Por lo tanto, traté de hacer el libro de tal forma que cualquier persona, incluso alguien que no es judío, incluso una persona que no sabe hebreo, incluso una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo, pueda literalmente entender todos estos conceptos, entender el libro desde la Aleph hasta la Tav, de principio a fin, y creo que no hay casi nada, quizá alguna que otro concepto tengan que googlearlo, pero todo está muy claro, todo está muy simple, todo está muy explicado con ejemplos, y estoy seguro que cualquiera puede leer y disfrutar mucho esta lectura. Estoy segura de eso. Para quien quiera adquirirlo, ¿qué puede hacer? Ok, bueno, en la tienda de Jerusalén, de Polanco, y en Jerusalén del Centro, ahí lo pueden conseguir perfectamente. Son los canales más fuertes de distribución aquí en México. En otros países, también la librería de Jerusalén, la editorial Jerusalén también lo distribuye, o quizá en Enlace Judío también les puedan dar algún contacto mío, mi email, para que también me lo puedan llegar a pedir si es necesario. Claro que sí, compartimos en este instante tu correo electrónico para que quien quiera pueda escribirte. Te agradezco muchísimo, Yosef, no solamente esta entrevista, te agradezco este libro y esta contribución al mundo, porque eso es un tema complejo pero sumamente interesante, que realmente todos debemos sumergirnos en estas letras para entender un poquito más de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Gracias, Nadia. Yo de verdad también te quiero agradecer esta gran labor que hacen. Me encanta esa forma tan amena, tan bonita en la que transmites y descifras conceptos tan profundos de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra historia, de nuestros valores. Y lo único que me queda es nada más desearte y bendecirte, que Dios te mande las mejores bendiciones, que Dios les mande muchísima energía positiva a ti, a tu familia, a Enlace Judío, a la señora May Zambra, y bueno, que Dios les mande de verdad todas las mejores bendiciones, y es un gusto, es un placer estar con ustedes. Gracias, Yosef. Bendiciones también y mucho éxito en el camino. Hasta la próxima. Amén. Muchas gracias.